Bien, buenas tardes con todos los que nos siguen en una jornada más de este ciclo de entrevistas alrededor de los proyectos de la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, convocatoria que cerró exitosamente hace ya algunas semanas con la publicación de los 29 trabajos que serán financiados por el CONCITEC a través de su órgano ejecutor, el FONDECID. Recordemos que hoy precisamente hemos publicado a través de nuestras redes sociales y página web más información sobre la segunda etapa de esta convocatoria que hoy está convocando nuevas áreas temáticas para de diferentes proyectos que recibirán una subvención total aproximada de 5.5 millones de soles. En el caso de la primera convocatoria, pues tuvimos áreas temáticas como la de desarrollo y o validación de sistemas de detección, telesalud y salud móvil, desarrollos tecnológicos e innovación, tratamiento, estudios epidemiológicos y sociales. Al igual que en esta segunda convocatoria, en la primera también se repartió un monto aproximado de 6 millones de soles y cada una de las iniciativas recibió o viene recibiendo alrededor de 350,000 hasta 350,000 soles. En tal sentido, hoy el proyecto que veremos es el de que proviene de la Universidad Ricardo Palma, titulado Coinfección por patógenos respiratorios virales y bacterianos detectados por métodos moleculares en pacientes hospitalizados por COVID-19 y su impacto en la mortalidad y desenlaces desfavorables. Para hablar de ello, contamos con la participación del investigador principal de este proyecto. Él es Alonso Soto Tarazona, médico internista e investigador. Actualmente jefe del Servicio de Medicina Interna número 1 del Hospital Nacional Hipólito Unanue y profesor de la Universidad Ricardo Palma, donde además es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas. Además, es PhD en Ciencias de la Salud por la Universidad de Gent, magíster en Estudios Clínicos por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y también cuenta con una maestría en Estadísticas Aplicadas en la Universidad Limburg Centrum. Es doctor en Medicina y magíster en Medicina también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Soto, buenas tardes. Muchas gracias por su participación en este espacio y en los proyectos que vienen siendo financiados por el CONCITEC. ¿Qué tal, Hans? Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer un poco sobre los temas que estamos investigando. Bueno, y quedo atento a cualquier pregunta y lo que deseen ustedes para la difusión de nuestros proyectos. Bien, cuéntenos un poco, entiendo que el objetivo del proyecto es evaluar la frecuencia de coinfección con patógenos respiratorios, bacterianos y virales detectados mediante métodos moleculares. Cuéntenos un poco a qué nos estamos refiriendo con coinfección. Lo que se sabe, por ejemplo, es que la coinfección es, digamos, la confluencia, ¿no?, de dos patógenos de diversa naturaleza, digámoslo, pero que pueden potenciar o agravar, o mejor dicho, precipitar un desenlace desfavorable. Una de las coinfecciones quizás más, si vale el término, clásicas, digamos, podría ser la de los enfermos con VIH, los portadores del VIH con la TBC, ¿no? Hay muchas probabilidades que si uno es seropositivo, muchas probabilidades de que contraiga en algún momento la TBC y que esta desencadene finalmente el fallecimiento del paciente. En el caso del COVID-19, ¿qué es lo que ustedes están evaluando en términos de la coinfección y cómo lo van a analizar? Muy bien. Bueno, la coinfección y la sobreinfección, es decir, que sobre el COVID aparezca otra infección, es una posibilidad bastante interesante y es una interrogante muy importante en nuestra práctica clínica. En las pasadas epidemias, por ejemplo, en la gran epidemia de influenza que hubo, se sabe que hubo una sobreinfección por bacterias y la gente se moría por las neumonías, no por la propia influenza, sino muchas veces por las neumonías que aparecían como consecuencia de que el paciente se infectaba por otras bacterias. Y en COVID no sabemos exactamente qué ocurre, y eso es justamente el origen de este proyecto. Hay series, por ejemplo, en China mismo,
habían centros o hospitales donde nosotros encontramos que hasta el 60% de pacientes estaban coinfectados con otros virus o bacterias, y en otros era solamente del 2%. Varios estudios que hemos revisado sitúan esta coinfección entre el 10 y 20%, y en nuestro país realmente no lo sabemos. Y es un tema muy importante porque cuando uno da el tratamiento, generalmente dentro de lo que es el manejo de estos pacientes, muchas veces se plantea la posibilidad de coinfección y se da tratamiento para bacterias también. La pregunta es si esto realmente es necesario o no, y en segundo lugar, si hubieran bacterias u otros virus, cuáles son los más frecuentes y cómo podemos tratarlos. Y finalmente, una de las preguntas más relevantes es, si existe esta coinfección, ¿esto hace que las personas tengan más mortalidad, que vaya peor? Y en todo caso, si esto fuera así, ¿cuáles serían los mejores esquemas de tratamiento para darle a nuestros pacientes? Nosotros no tenemos muy en claro qué es lo que sucede y nosotros damos un tratamiento que se denomina empírico frente a bacterias. Es decir, el paciente que viene con COVID, si se sospecha que tiene una sobreinfección bacteriana, por ejemplo, las normas internacionales y la norma peruana dice, vamos a darse un antibiótico que se llama ceftriaxona. Pero la pregunta es, ¿este antibiótico, primero, hay que darlo o no hay que darlo? Y en segundo lugar, ¿es el antibiótico más apropiado o no? Entonces, la interrogante sobre si hay una coinfección con otros virus y bacterias es muy importante, y sin embargo no puede ser resuelta comúnmente en el hospital, porque los medios diagnósticos de los que disponemos, que básicamente son cultivos en el caso de bacterias, en el caso de virus prácticamente no tenemos acceso a diagnóstico en el laboratorio, son, digamos, de un rendimiento diagnóstico bastante pobre. Es decir, nosotros en el hospital, en los hospitales comunes del Ministerio de Salud, no podemos hacer el diagnóstico de estas coinfecciones bacterianas o virales de manera rutinaria. Y entonces, para esto es que surgen las pruebas moleculares. Así como actualmente las infecciones por virus y bacterias es muy difícil diagnosticarlos en el campo, en la práctica, si no es con un método molecular. Entonces, parte de este trabajo es una alianza entre un hospital del Ministerio de Salud, que es el Hospital Hipólito Unanue, donde yo trabajo, la universidad, que es, digamos, nuestro centro de investigación a través del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, y el Instituto Nacional de Salud, que tiene una plataforma excelente en cuanto a lo que es la detección de métodos moleculares y que va a permitir el procesamiento de los especímenes. Entonces, esta alianza entre la universidad, el hospital, el Instituto Nacional de Salud, nos va a permitir tener respuestas que nos van a permitir saber efectivamente cuál es el impacto de estas. Primero, ¿existen? ¿En qué proporción hay estas coinfecciones? ¿Y cuál es el impacto de estas coinfecciones en la mortalidad y en que el paciente vaya mal? Es lo que nosotros llamamos desenlaces desfavorables, es decir, que el paciente tenga que ir a un ventilador mecánico, que tenga que internarse en cuidados intensivos, etcétera, ¿no? Bien, estaba leyendo antes de la entrevista una publicación que data de abril de este año en la American Journal of Hematology, que precisamente habla sobre esta coinfección entre COVID-19 y el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que es, digamos, una bacteria atípica que es conocida por la ciencia como la neumonía andante, ¿no? O la neumonía caminante. O sea, imaginemos que este tipo de interacciones podrían estarse dando precisamente en nosocomios, en centros de salud, donde precisamente, pues ya, como ya sabemos, abundan las afecciones o los patógenos intrahospitalarios, ¿no? Que uno a veces puede ingresar con un cuadro y terminar más bien con otro cuadro de otra naturaleza. Y también entendemos que por ahí la estrategia de los establecimientos de salud en general ha sido, digamos, tomar muy con pinzas la decisión de hospitalizar a alguien precisamente por el peligro que supone esto, ¿no? Entonces, ¿qué tan presente, por ejemplo, es en estos contextos este tipo de bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que ya un poco se ha venido estudiando en los meses recientes, en las semanas recientes, al menos en preprints, ¿no? Su interacción con el COVID-19. Bueno, tanto el micoplasma como los virus pueden ocurrir de manera simultánea antes o después del COVID. Es más,
nosotros basamos nuestro diagnóstico de COVID en pruebas rápidas, muchas veces. Y la prueba rápida, por ejemplo, yo puedo haber tenido COVID hace 3 semanas y ya no tenerlo, y venir por síntomas respiratorios, y lo que tengo es un micoplasma. Recordemos que el micoplasma es una bacteria que tiene un comportamiento muy similar a una infección viral, tan es así que muchas veces es indistinguible una traqueobronquitis, una faringitis incluso. Nosotros hemos visto mucho en salud ocupacional, por ejemplo, brotes de faringitis extensos en campamentos mineros, y resulta que muchos de ellos tenían micoplasma. Clamidia pneumoniae es otra de las bacterias que nosotros también vamos a ver en este proyecto. Vamos a evaluar micoplasma, vamos a evaluar clamidia, vamos a evaluar otros virus respiratorios, porque también es posible que pudiera haber coinfecciones con influenza, Braxela, micoplasma, clamidia, o sea, gérmenes típicos, gérmenes atípicos, y los virus más frecuentes, incluyendo influencia, parainfluencia, virus incisional respiratorio, etc. Es decir, vamos a hacer un barrido completo prácticamente para identificar cuál de estos patógenos estamos encontrando en nuestra población. Doctor Soto, si pudiera darnos un ejemplo sobre un caso, digamos, un caso que provenga de su imaginación, de su proyección, pero que sea un caso en que realmente quede muy en claro la complicación que supone la interacción entre estos patógenos con el COVID-19. ¿Cuál sería? ¿Algo típico o de repente algo que usted ya haya observado en su trabajo en el Hipólito Unanue, ¿no? Que un poco por ahí le permite echar luz o algún tipo de hipótesis de trabajo sobre este tema, ¿no? Sobre estas interacciones. Nosotros lo que hemos encontrado en varios casos es, hay personas que empiezan con un cuadro respiratorio más o menos compatible con una gripe, que es lo que ocurre en el 95% de casos. O sea, el 95% de casos son casos leves, que pueden ser desde asintomáticos hasta cuadros compatibles con una gripe, y sin embargo, por mala praxis, por malos consejos, por lo que escuchan en internet y por lo que incluso algunos comunicadores irresponsables en medios de comunicación dicen, se ponen corticoides, se ponen prednisona. Entonces esto no solamente alarga el periodo de excreción del virus, sino además genera más probabilidad de que se sobreinfecten con patógenos. Entonces el paciente, después de haber estado 2-3 semanas con gripe, en realidad por lo que llega es por una neumonía asociada a otro patógeno. Y entonces, claro, sale positivo para COVID, pero lo que encontramos es que estos pacientes llegan gravemente enfermos por otra bacteria. Es muy difícil hacer el diagnóstico de qué bacteria es, pero es muy importante saber. La automedicación es enormemente frecuente. La experiencia en nuestro hospital nos dice que casi todos los pacientes que llegan se han automedicado previamente antes de venir para el hospital. Muchos de ellos han recibido corticoides, muchos de ellos han recibido antibióticos, que esto además lo que genera es que se colonicen o que se infecten con con bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, una de las hipótesis que tenemos, y probablemente lo que hemos visto, es encontrar pacientes que vienen por COVID, pero que vienen sobreinfectados con otras bacterias y que hacen cuadros más graves. Entonces, nuestro estudio nos va a poder permitir saber si estos pacientes que llegan sobreinfectados pueden tener un desenlace más, digamos, más desfavorable. Y otra cosa importante es que, bueno, una de las cosas más famosas que se han estado hablando es sobre la tormenta de citoquina, es decir, una activación incontrolada del sistema inmune. Y una hipótesis de trabajo, no podemos afirmarlo, pero tal vez los pacientes que tienen coinfección por más de 2 patógenos, tal vez puedan tener reacciones inflamatorias o trombóticas más graves. Eso es algo que deberíamos plantearnos como hipótesis de trabajo y vamos a poder comprobarlo. De hecho, nosotros vamos a ver si el coinfectado tiene más riesgo de mortalidad, más riesgo de complicaciones que podrían sustentar estas hipótesis, ¿no? Bien, doctor, quizás sea bueno un poco recalcar o resaltar este punto que usted mencionaba acerca del problema que supone la automedicación y, bueno, también evidentemente el rol que están desempeñando algunos divulgadores médicos, científicos, medios de comunicación también en general sobre, digamos, la promoción de falsas esperanzas o de falsas curas o sobre todo de falsos medicamentos preventivos, ¿no? Digámoslo claramente, ¿existe algún medicamento que pueda prevenir
la infección de un virus y que no sea una vacuna, ¿no? Porque sabemos que evidentemente esa es la definición de la vacuna, pero además de la vacuna, ¿hay alguna otra forma de prevenir una infección viral? Por un lado, esa pregunta. Y por otro lado, usted mencionaba un poco el daño que pueden hacer algunos medicamentos si es que uno los toma sin receta médica. Quizás uno de los casos más flagrantes para quienes nos siguen en la transmisión sobre los efectos secundarios de una terapia recetada incluso, puede ser la quimioterapia o la radioterapia, ¿no? Que son evidentemente terapias para salvarle la vida a un paciente, pero que finalmente también cobran una factura bastante alta en una serie de partes de nuestro organismo, precisamente porque son terapias de muy amplio espectro, ¿no? Entonces, muchas veces, como comentaba el doctor, llegan pacientes con antibióticos precisamente de amplio espectro o corticoides que terminan abriendo las puertas a otro tipo de enfermedades. Entonces, por un lado, lo que le decía, ¿no? Sobre la desinformación y por otro lado, ¿qué tipo de puertas se abren cuando tomamos estos medicamentos sin una recomendación médica firme, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es muy importante enfatizar que en primer lugar no existe ningún medicamento que pueda prevenir o que haya demostrado prevenir que uno se infecte con el virus. Es más, tampoco existe ningún medicamento que haya demostrado ser útil. Por eso es que existe tanta investigación actualmente y tantos ensayos clínicos en el mundo. Hay cientos de ensayos clínicos buscando qué medicamentos pudieran ser útiles digamos, para que es la infección por coronavirus. Sin embargo, no se tiene a ciencia cierta ningún fármaco que sea útil ni para la prevención ni para el tratamiento. Por lo tanto, muchas veces incluso la gente toma estos medicamentos y se olvida de las medidas de aislamiento social, o sea, se toman su hidroxicloroquina o su acitromicina y salen a la calle pensando que están protegidos. Y ese es un gravísimo error, ¿no? Hay combinaciones incluso de medicamentos que tienen la posibilidad de tener riesgos cardiovasculares. Sabemos que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, por ejemplo, incrementa el riesgo cardiovascular y esto puede ser la explicación de que muchas personas que estaban aparentemente bien hacen arritmias fatales y se han reportado varios casos de las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, combinar hidroxicloroquina con acitromicina es uno de los errores más frecuentes de la autoprescripción. Entonces, creo que es muy importante dejar en claro que no existen en este momento ni preventivos ni tratamientos demostrados, ¿no? Y el Ministerio de Salud, cuando da estos medicamentos, por ejemplo, los kits famosos que da, cuando da hidroxicloroquina o cuando da ivermectina, son medicamentos que se espera o que se tiene la fe en que puedan tener alguna utilidad, pero sin estar completamente demostrado. Es decir, a pesar de que no existe una demostración de esto, lo que hace el Ministerio es, digamos, en la esperanza de que esto pueda tener algún efecto y tratar de menguar, digamos, la diseminación se está dando. Pero importante reconocer que no existe ningún tratamiento en este momento demostrado para el COVID, ¿no? Muchos ensayos clínicos están en marcha y esperemos tener respuestas en algunas semanas, ¿no? Y con respecto a lo que son la medicación, o sea, cuando uno recibe corticoides, lo que hace es probablemente alargar el periodo en el cual el virus se multiplica. Y temporalmente, el corticoide es un antiinflamatorio. El paciente se va a sentir mejor, o sea, la inflamación nos hace sentir dolor de cuerpo, nos hace sentir un poco mal, pero es el mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, cuando yo le doy 50 miligramos de prednisona a una persona, se va a sentir transitoriamente mejor, pero después de eso puede generar una sobreinfección y puede generar un agravamiento de la enfermedad. Y lo mismo cuando uno empieza a recibir antibióticos de manera innecesaria, lo que hacemos es barrer nuestra propia flora endógena que nos ayuda a mantener, a prevenir la colonización por gérmenes agresivos, barremos esa flora y generamos sobreinfección. No solamente por gérmenes desconocidos, sino que además son resistentes a esos antibióticos comunes que hemos estado recibiendo, lo cual dificulta mucho después el tratamiento en un hospital, ¿no? Y requiere ya medicamentos endovenosos y probablemente, además,
si coinfectan, o sea, si tenemos COVID y además una bacteria resistente, probablemente pues los desenlaces sean mucho peores, ¿no? Entonces la automedicación pues definitivamente es un tema que está generando muchos problemas y que siempre es un mensaje importante evitar esto, ¿no? Claro, y digamos que a ello además se suma el tema de la escasez o el acaparamiento de medicinas innecesario que va a cortar la oferta o el suplemento de medicinas donde realmente se las necesita. Doctor Soto, volviendo un poquito al proyecto, cuéntenos acerca de la metodología a ser empleada. Entiendo que se trata de un estudio longitudinal de cohorte, precisamente, que va a analizar una cantidad de muestras de esputo, ¿no? De las del hisopado, ¿no? Que es como normalmente se recogen estas muestras, del hospital mismo del Hipólito Unanue entre abril y octubre de este año, ¿no? Y precisamente, pues estas muestras van a permitir detectar estas interacciones con otros patógenos, ¿no? Y qué tan mortales o qué tan letales pueden ser o en qué medida pueden acelerar un desenlace fatal. Lo digo un poco a manera de resumen para quienes recién se unen a la transmisión, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esta metodología y los resultados esperados, de repente en términos de plazos o en términos de productos finales de este proyecto, qué es lo que se espera, ¿no? Muy bien. Mire, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es reclutar un número de pacientes. Esperamos tener alrededor de 200 pacientes que vengan con neumonía COVID, es decir, pacientes hospitalizados. Recordemos que nosotros hospitalicemos a aquellos pacientes que tienen neumonías por lo menos de carácter moderado. Y lo que vamos a hacer es, ni bien el paciente ingresa a la hospitalización, vamos a obtener una muestra de esputo, en donde vamos a hacer el análisis de todos estos patógenos. Vamos a buscar virus, vamos a buscar bacterias. Dentro de las bacterias vamos a buscar gérmenes típicos, gérmenes atípicos, y todo detectado por métodos de biología molecular. Para ello vamos a contar con la colaboración del Instituto Nacional de Salud, del Laboratorio de Bacterias en Chorrillos. Ellos tienen una plataforma de estudios moleculares muy, muy poderosa, muy fuerte, que nos va a permitir hacer estos exámenes detectados por, como les digo, técnicas de biología molecular. Y lo que vamos a identificar es si en cuánta proporción de casos de pacientes con COVID encontramos además infección por otros virus y bacterias. Y lo que vamos a hacer es seguir a los pacientes y vamos a ver cuántos de ellos, digamos, van bien, cuántos de ellos van a ventilación mecánica, cuántos fallecen, cuántos hacen complicaciones. Y lo que vamos a buscar es si existe una asociación entre tener esta coinfección y que el paciente no vaya bien. Es decir, si el tener, o sea, dos componentes importantes son, uno, con qué frecuencia vamos a encontrar coinfección, y dos, si esta coinfección va a hacer que el paciente tenga más probabilidad de fallecer o de ir a ventilación mecánica o de ir mal, ¿no? Entonces, eso es esencialmente de lo que consta el proyecto. Bien, ¿conoce usted, doctor, si es que hay alguna otra iniciativa similar en la región o en el mundo que esté persiguiendo los mismos fines? Y esto, obviamente, si fuera así, evidentemente no le quita ningún valor o relevancia al proyecto que usted está liderando, sino que más bien nos permitiría pensar en compartir información y precisamente tener un mejor entendimiento sobre el comportamiento del virus, que hasta el momento ha sido la principal arma para lograr los pocos logros que se han alcanzado como planeta en luchar contra este virus, pues están fundados sobre información. Entonces, un poco ver qué otras alternativas o qué otras iniciativas, perdón, hay en el mundo similares con las que se pueda interactuar. Bueno, de hecho, en todos lados donde han habido grandes epidemias se han hecho estos estudios porque la diferencia que tenemos es notoria en cuanto a lo que son cifras de coinfección. Hay escenarios, por ejemplo, en el mismo Wuhan, que es donde se originó, la epidemia, digamos, tuvo un comportamiento masivo y muy rápido,
y la coinfección se documentó solamente en 2%, 3%. O sea, prácticamente la totalidad eran solo COVID. Y sin embargo, dentro de la misma China, hay ciudades en donde la tasa de coinfección ha sido hasta del 60%, porque justamente estaban ellos saliendo del invierno. Pues estaban en el invierno en China. Entonces, en algunos países en Europa se han encontrado tasas del 20%, en Estados Unidos se ha encontrado alrededor del 5%. Entonces, no sabemos cada escenario, cada país tiene, y cada ciudad, incluso dentro del mismo país, tiene sus particularidades. Y la información que se tiene es complementaria y es inherente, es una de las informaciones que no podemos extrapolar. O sea, nosotros no podemos, en base a los estudios de coinfección en China o en Estados Unidos, extrapolarlo al Perú, ni siquiera a países de América Latina. De modo tal que es importante que cada país tenga digamos, su mapeado cuáles son los gérmenes que tiene. De hecho, nuestro estudio es un estudio, digamos, que nos va a dar una idea, pero es un estudio en solamente 200 pacientes. Sin embargo, se va a buscar la detección de varios patógenos, de modo tal que nosotros más bien consideramos que nuestro estudio puede dar pie y puede ser la base sobre la cual se hagan estudios, digamos, a nivel nacional. O sea, si nosotros encontramos que hay una frecuencia importante de coinfección, si nosotros encontramos una mortalidad importante, esto tendría que ser el primer paso para hacer, digamos, estudios ya a nivel nacional, ¿no? Pero con la justificación de tener resultados preliminares que justifiquen la inversión, porque, ojo, que digamos, si nosotros descubrimos que hay una alta coinfección y esto tiene un impacto importante en mortalidad, el costo que pueden tener estas pruebas puede verse largamente justificado por el impacto que puede tener. Sin embargo, si encontramos que no es mucho la coinfección, que no tiene mucho impacto, de repente podría uno utilizar los recursos de repente en otras intervenciones que puedan tener mayor impacto, ¿no? O sea, la idea es tener, en base a nuestro estudio, una idea del impacto que tiene esto y la importancia para poder finalmente decidir si esto puede ser escalado a nivel nacional, ¿no? Correcto, doctor. Desde su perspectiva como médico de un hospital como el Hipólito Unanue, ¿no? ¿Cuál considera usted de hallarse una relación o una asociación fuerte entre un patógeno X con el COVID-19, de hallarse que existe, digamos, un peso real de estas coinfecciones? ¿Cuál considera usted que debería ser o que tendría que ser en ese escenario uno de los cambios más dramáticos en la gestión de un centro de salud para el manejo de pacientes COVID, por ejemplo, ¿no? De repente implementar nuevas áreas de aislamiento, o con qué equipos nuevos tendría que contarse para su debido tratamiento y evitar un poco estas coinfecciones, ¿no? Sí, eso es muy importante la pregunta, porque efectivamente lo importante en un estudio es ver cuál es su impacto en la práctica diaria de nosotros como médicos. Y de hecho, la idea es, nosotros, en base a los resultados de nuestro estudio, vamos a suponer que encontramos que hay un 20% de frecuencia de micoplasma. Entonces, las guías para el tratamiento de estos pacientes deberían considerar la posibilidad de incluir tratamiento para micoplasma en pacientes, por ejemplo, que tengan determinadas características. O de repente, si no encontramos coinfección, de repente podríamos decir, mira, de momento no se sugiere dar tratamiento con antibióticos, a no ser que el paciente tenga signos muy claros de infección. Entonces, las guías nacionales de tratamiento, nosotros las basamos en experiencia de otros países. Entonces, tener nuestra propia información nos va a permitir, en primer lugar, desarrollar guías peruanas, guías nacionales para el tratamiento de nuestros pacientes. Y eso es un aspecto importante, pero el segundo aspecto es que si nosotros encontramos que los virus, las bacterias tienen una relevancia, un impacto importante, un pronóstico importante en el paciente hospitalizado, entonces probablemente tengamos que apostar por implementar estas técnicas moleculares de manera rutinaria en los hospitales.
los hospitales del Ministerio de Salud no contamos rutinariamente con la detección de patógenos. Tenemos ciertamente, se ha avanzado mucho en tuberculosis, se ha avanzado mucho en VIH, pero la detección de virus y bacterias respiratorios comunes no forman parte de la rutina hospitalaria de los laboratorios de los hospitales del Ministerio de Salud. Y posiblemente, si nosotros decimos, mira, o sea, estos patógenos realmente son importantes, probablemente sea una de las razones para acelerar el desarrollo de plataformas moleculares en los hospitales de referencia del ministerio y no necesariamente tener que enviar las muestras al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Esto, por supuesto, involucra un proceso de transferencia tecnológica que el INS también está en plena capacidad de hacer y que, bueno, esa decisión política, porque evidentemente es una decisión política, requiere inversión, que obviamente en este momento hay que pensar muy bien el uso de los escasos recursos que tenemos, tiene que ser informada en base a data nacional, ¿no? Que es justamente lo que vamos a obtener con este estudio. Bien, doctor, entiendo entonces que van a trabajar muy de cerca con el Instituto Nacional de Salud. ¿Podría, por ejemplo, verse acelerado el curso de este proyecto si es que se pudiera contar con otros laboratorios a nivel nacional? Digamos, hay una serie de institutos públicos de investigación y universidades que cuentan con cierto instrumental para el procesamiento de muestras de esta naturaleza. Entonces, no sé si han considerado en algún momento ampliar, ¿no?, la colaboración y no solo con el INS, sino con algún otro laboratorio. Si fuera el caso afirmativa la respuesta, nos gustaría saber más o menos cómo lo han proyectado. Y si no es así, también nos gustaría saber cuáles son los impedimentos para ello. Bueno, de hecho, en realidad, dada la naturaleza del estudio, digamos que nosotros vamos a reclutar 200 pacientes, no se necesita una infraestructura muy grande ni hacer colaboraciones muy extensas adicionalmente a estas muestras. Pero la pregunta es muy interesante en el sentido en que, bueno, si nuestros datos indican que se justifica hacer estas pruebas a nivel general, a nivel de todos los pacientes que ingresan con COVID, entonces ahí sí el desarrollo, digamos, y poder hacer esto, tendríamos que apelar pues no solamente a laboratorios en Lima, sino a laboratorios descentralizados, conversar con otras universidades, hacer la transferencia tecnológica desde el Instituto de Salud vía universidades a través de otras universidades y otros centros de investigación. Entonces, si bien es cierto que en este momento nosotros para la cantidad de pacientes que tenemos, que no es mucha, no necesitamos realmente tener o sea, el procesamiento en el Instituto Nacional de Salud va a ser suficiente. Probablemente si nuestros resultados indican que estos procedimientos deberían hacerse de manera rutinaria en todos los pacientes hospitalizados por COVID, sí se tendría que hacer una planificación a nivel nacional, a nivel con varios centros a nivel de las regiones que puedan desarrollar estas tecnologías moleculares o en todo caso a quienes se les pueda hacer la transferencia de los recursos tanto y del conocimiento para poder implementar los mismos, ¿no? Pero lógicamente en esta primera etapa podemos, digamos, no se requiere una colaboración interinstitucional muy grande, ¿no? Bien, doctor, usted comentaba precisamente un poco cuáles son los próximos pasos a seguir en términos también incluso de plazos, etapas. Las muestras sabemos que se van a considerar entre mayo y octubre de este año en el Hipólito Unanue, y eso para algunos peruanos, para algunos ciudadanos, pues podría sonar un plazo muy largo, ¿no? Sin embargo, cuando uno toma en consideración que para que un fármaco o una terapia farmacológica sea aprobada, obtenga el gold estándar y sea comercializada a nivel mundial, pues pueden pasar entre 10 hasta 15 años, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigación y particularmente que tiene que ver con pruebas y con seres humanos, pues los plazos mínimos son estos, lamentablemente. Tomando en consideración ello, también habría que señalar que los virus, y en particular este virus, pues como cualquiera de la familia del coronavirus, tiene una capacidad particular para la mutación, ¿no? ¿Cómo
es que este estudio podría adelantarse a posibles mutaciones que se pudiesen dar en el futuro cercano o que incluso ya podrían estarse dando en estas semanas, ¿no? Bueno, las mutaciones, digamos, que pueden generar, digamos, un comportamiento más agresivo, se pueden dar a lo largo, en realidad, de bastante tiempo. Es poco probable que con la cantidad de pacientes que nosotros tengamos haya un rol importante de la mutación en los desenlaces de los pacientes. Y nosotros, digamos, hemos hecho un estimado conservador en octubre. Sin embargo, dada la cantidad de pacientes, nosotros hemos ido incrementando nuestra capacidad hospitalaria. Nosotros, cuando planteamos el proyecto, teníamos 60 camas para pacientes con coronavirus. Hoy día tenemos 200 camas para pacientes con coronavirus. Entonces, entendemos que nuestros resultados, y esperamos tener la información más pronto de lo que se ha planteado. Como le digo, nosotros siempre uno trata de hacer un estimado conservador para no verse sobrepasado eventualmente por la logística, pero probablemente tengamos los resultados antes, y lógicamente en cuanto los tengamos se va a hacer la difusión de los mismos a nivel nacional, ¿no? Bien, doctor Soto, en esas semanas en que, digamos, desde diversas canteras, desde diversas orillas de la ciencia, hemos observado un espíritu de colaboración, de desprendimiento y de apertura en que entre diversas disciplinas se han empezado a trabajar, cooperar conjuntamente para digamos, desarrollar soluciones rápidas a los desafíos de esta pandemia. Uno de los aspectos que más ha resaltado es precisamente eso, ¿no? La cantidad inusitada de información que se ha abierto, ¿no? La cantidad de bases de datos que han franqueado sus puertas para que la comunidad internacional científica se alimente de ello y produzca más ciencia, ¿no? ¿Cómo es que ustedes se han visto beneficiados por ese mismo espíritu, esa misma vocación de apertura del ecosistema científico en el Perú y el mundo? Bueno, en realidad, efectivamente, la ciencia ahora se ha combinado con la solidaridad, en el sentido en que, como muchos científicos que estamos involucrados en estos proyectos, nosotros estamos dando nuestro tiempo, nosotros estamos dando, el ímpetu que tenemos y la búsqueda de respuestas para esta enfermedad que realmente vemos día a día cómo tiene un impacto en mortalidad, en personas que van mal, en personas. Y realmente a mí me ha sorprendido toda la intención de la comunidad científica, que independientemente, sacrificando tiempo, sacrificando salarios, porque normalmente estas investigaciones muchas veces requieren requieren un financiamiento muy fuerte del tiempo del investigador, y acá el tiempo del investigador se está dando de manera prácticamente ad honorem, y eso yo le agradezco al equipo de investigación. Somos un equipo que básicamente estamos destinando los recursos a la parte de la adquisición de toda la parte molecular, que siempre es bastante cara, y en ese sentido la solidaridad del equipo para llevar este proyecto es algo a lo cual yo debo agradecer. Por ejemplo, en mi universidad, el mismo jefe del Instituto de Investigación está involucrado en el proyecto directamente. En el Instituto Nacional de Salud tenemos a los biólogos del Instituto Nacional de Salud participando activamente, y yo creo que este desprendimiento, pese a todas las limitaciones de tiempo que tenemos, nosotros en el hospital también tenemos que ocupar nuestro tiempo en varias actividades, es algo que es loable, y no solamente se está viendo en este proyecto, sino creo que en todos los proyectos que se están manejando hay un espíritu de cuerpo de dar nuestro tiempo, de dar nuestro esfuerzo para la búsqueda de soluciones, para nosotros mismos, ¿no? Para el Perú, para los pacientes que se ven afectados. Y yo creo que eso es algo que es de destacar, ¿no? En toda la comunidad científica peruana.
Bien, entre algunas de las preguntas que están llegando a través de las redes sociales, desde quienes nos siguen en la transmisión, está en todo este tiempo que se va a tomar, se va a desarrollar el proyecto, ¿se podrá generar conocimiento que pueda aportar a otros proyectos? ¿De qué manera podría usarse esta información en un corto plazo para el desarrollo de nuevas terapias o incluso de nuevos equipamientos de protección médica, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el corto plazo, de hecho, una de los aspectos más relevantes va a ser el desarrollo de guías nacionales para tratamiento. Eso, digamos, el impacto inmediato va a ser definir si es necesario modificar o adaptar nuestras guías nacionales para darle un mejor tratamiento a estos pacientes. Y eso es un aspecto que creo que es una de las partes más valiosas que nosotros vamos a generar información al respecto. En segundo lugar, las tecnologías que vamos a utilizar, de encontrar, digamos, un impacto importante, una ampliación del conocimiento de las técnicas moleculares a nivel no solo de Lima, sino a nivel de las regiones en general. Creo que esto sería un primer paso muy importante para lo que es la descentralización del diagnóstico de patógenos por biología molecular a nivel de todo el país. Que esa es una deuda histórica que tiene el sistema de salud con el diagnóstico en el Perú. Nosotros no diagnosticamos de rutina por métodos moleculares los patógenos bacterianos y creo que demostrar la importancia de esto es un primer paso importante para, digamos, incentivar que se hagan otros estudios de investigación, no solamente de investigación básica en métodos moleculares, sino además de lo que se denomina investigación operativa, es decir, bajo condiciones rutinarias de campo, hacer estudios de implementación de de técnicas de biología molecular para el diagnóstico bacteriano y ver cuál es el impacto real. O sea, no solamente es implementar pruebas moleculares, sino además identificar si esta implementación se traduce en que la población tenga un mejor desenlace, que se trate mejor, que muera menos, que su salud sea mejor. Bien, doctor, cuéntenos un poco acerca de la conformación de su equipo, ¿no? Digamos, además de usted, ¿qué otras disciplinas están conformando el conjunto de investigadores que usted lidera en este caso? Sí, bueno, nosotros trabajamos dentro de lo que es el Instituto Nacional, del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas en la Universidad Ricardo Palma. El equipo lo conformamos el doctor Johnny de la Cruz, que es el jefe del instituto, el PhD, es un investigador activo, tiene varios, incluso ya algunos centenares de publicaciones, que es un metodólogo experto y que, bueno, nos apoya en la parte, además de la gestión administrativa, porque él, bueno, tiene experiencia con otros proyectos de Concitec, y estamos incluyendo también investigadores salidos de las canteras de la universidad, el doctor Dante Quiñones, quien es, digamos, un investigador que ha sido formado en la universidad y es el que va, digamos, a hacer la parte de lo que es el análisis de la base de datos, ¿no? Junto conmigo, que bueno, yo también tengo experiencia en lo que es estadística y en ensayos clínicos. Desde el punto de vista del INS, nosotros tenemos el aporte de dos biólogos con mucha trayectoria y con mucho conocimiento de la parte de biología molecular. Son la bióloga Fabiola Valdivia y Julio Juscamaita, que además, como ustedes saben, también ha tenido participación en el desarrollo de pruebas moleculares también financiadas por el Concitec. Entonces, este es, digamos, el núcleo básico del core, digamos, del equipo de trabajo que tenemos y que es básicamente una combinación de bueno, en mi caso, la parte clínica y estadística, metodólogos, toda la parte de metodología y análisis de base de datos a través de lo que es el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y la parte de, digamos, biología molecular ya
desde el punto de vista procedimental en el Instituto Nacional de Salud. Bien, doctor Soto, muy interesante, bastante clara las explicaciones. Como última pregunta, ¿no? El hecho de que se pudiera encontrar en algún momento que esas coinfecciones eh, afectan de manera particular cada caso, a cada paciente. ¿Cómo considera usted que eso también podría afectar más adelante el desarrollo de, por ejemplo, vacunas? ¿No? Ya sabemos incluso que por la magnitud del virus, por el carácter tan contagioso que tiene y la manera tan diversa en que afecta a la población dependiendo de su masa, digamos, de su sobrepeso, de su peso, dependiendo de su edad, dependiendo de sus condiciones preexistentes, ¿no? Ya sabemos que posiblemente no vaya a ser necesaria una única vacuna, sino una diversidad de vacunas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo considera usted que el hallazgo de estas coinfecciones y la naturaleza de las mismas podría de alguna manera afectar el desarrollo de estas vacunas, ¿no? Bueno, en realidad es poco probable que las coinfecciones puedan afectar directamente al desarrollo de las vacunas, ¿no? Probablemente lo que es importante tal vez reconocer es que dentro de los patógenos que nosotros tenemos hay otros coronavirus. Entonces, muchas veces la respuesta inmunológica de la vacuna nosotros la medimos en anticuerpos. Y la pregunta es cuán específicos sean esos anticuerpos contra el COVID-19. Entonces, el grado de coinfección con otros coronavirus podría tener alguna influencia en el desarrollo de inmunidad frente al coronavirus, pero es algo que realmente no sabemos. Es algo que es muy poco probable en realidad que tenga un impacto directo en el desarrollo de las vacunas, ¿no? Y claro, con las vacunas efectivamente este virus tiene una alta capacidad de mutación, de modo tal que es muy probable que así como la influenza tenemos que hacer todos los años una nueva vacuna para ajustar por las mutaciones del virus, probablemente tengamos ese mismo escenario para las próximas vacunas para coronavirus, ¿no? Y no nos extrañe que, bueno, en cuanto se tenga la vacuna, así como el personal de salud y la población de riesgo, ¿no? Tenemos que tener vacunación anual, lo mismo suceda cuando haya la vacuna del coronavirus, ¿no? Bien, doctor Soto, muy claras las explicaciones, muy amable por su participación y por su interés en esta propuesta. Antes de despedirnos, quiero anunciar a quienes nos siguen en esta transmisión a través de las redes sociales del Fondecid y del Concitec, que hoy a las 4:30 inicia una nueva edición del coloquio COVID-19 organizado por Concitec. Es un coloquio que venimos ya realizando de forma virtual desde hace 10 días, del 18 de mayo efectivamente, y hoy el tema a ser abordado será la educación a partir de la pandemia. Nos acompañarán Natalia González, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, César Guadalupe, profesor de la Universidad del Pacífico, y Daniel Messiat. Él es director de la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe. Recuerden, las citas a las 4:30, en pocos minutos, a través del Facebook del Concitec en vivo y en directo. Y además quiero anunciarles que mañana, continuando con este ciclo de entrevistas, estaremos presentando el proyecto del Ministerio de Salud titulado Prevalencia y factores de riesgo de trastornos de depresión, ansiedad, pánico y estrés postraumático en los recursos humanos de salud durante la pandemia por COVID-19 en el Perú. Como muchos ya han visto en este ciclo de entrevistas, pues nos estamos centrando, enfocando en métodos de detección, de terapia, métodos de desarrollo de equipamiento médico, pero poco se ha todavía hablado acerca de iniciativas en protección, digamos, del personal mismo de salud. Este estudio social pretende un poco echar luz sobre los cuadros de depresión, ansiedad, pánico y cualquier otro de carácter emocional al que hayan estado sometidos los recursos sanitarios
del Perú durante esta época. Entonces, quien nos estará presentando este proyecto es Isabel Amemilla, es investigadora del Ministerio de Salud, como les comentaba. Doctor Soto, muchas gracias. ¿Algún mensaje final para cerrar la transmisión? No, bueno, muchas gracias por la entrevista, por la difusión de nuestra iniciativa y lógicamente el agradecimiento a Concitec, a Fondesit por promover, investigar en nuestros problemas, buscar soluciones a través de nuestra propia iniciativa, no quedarnos como antaño se hacía en ver qué hacían en Estados Unidos, copiarlo y pegarlo acá. Creo que coronavirus es una situación como muchas otras en salud en las cuales el desarrollo de investigación local, el desarrollo de investigación nuestra, nos va a permitir tener mejores soluciones desarrolladas por nosotros, basadas en evidencia y en la evidencia que nosotros generemos. Entonces, bueno, creo que es importante agradecer que el Estado se compre el pleito de investigar, que financie estas investigaciones y esperemos que nuestra investigación realmente pueda dar respuestas, pueda ser de utilidad y pueda mejorar finalmente la salud de todos nuestros pacientes. Muy bien, doctor Soto, muchas gracias nuevamente por su participación en esta entrevista y también para todos los que nos siguieron en la transmisión. Conmigo será hasta mañana. Cuídense mucho.